estimados estudiantes, en este caso relacionados a Misión TIC 2022. Bueno, como ya hemos venido, digamos, trabajando, hoy daremos paso a lo que son pasando lista como argumento de una función. Pero antes de eso, pues hay algunos mensajes que quiero, digamos, compartir. El primero de ellos, pues, va orientado a las clases del día lunes y la del día de ayer. Las clases de la noche, pues, serán subidas en el transcurso del día a la plataforma. También tenemos una información relacionada a el proceso de la prueba de inglés. Entonces, la prueba de inglés se va a dejar el día, bueno, se deja para el día de ayer porque algunos solicitaron algún tiempo antes de revisarlo y poder enviarlo. También recordar realizar la encuesta que se habilitará en este momento, yo creo que en la parte de los comentarios, y también que el día de mañana no hay clase, pero el día viernes sí. Digamos, serían como los datos preliminares. Cualquier inquietud o duda, pues, pueden hacerlo mediante el chat. Y los moderadores pues estarán, digamos, prestos a responder cualquier tipo de inquietud. También pues preguntas relacionadas con los procesos, además de preguntas relacionadas con la clase de hoy. Recordando, digamos, lo que se han trabajado anteriormente como listas, teníamos que eran un tipo de arreglos de datos en los cuales yo podía almacenar ciertos valores en unas posiciones especiales. Esas posiciones especiales las habíamos llamado nosotros como índices o index en algunas de las asesorías que hemos hecho, tutorías. Recordemos que pues, eran como cajones los cuales tenían información, pero pues no habíamos trabajado, digamos, de forma directa con las funciones. Y es, digamos, la aplicación de las funciones una herramienta para poder minimizar la longitud de nuestros códigos. Si recordamos el reto número 2 y el taller de refuerzo número 3, existían múltiples operaciones repetidas. Funciones de promedio, funciones relacionadas con el ordenamiento, funciones, más que todo, pues esa parte de ordenamiento e impresión estaban repetidas. Y con el uso de las funciones, nosotros solamente podemos definir una función y enviarle parámetros, en este caso parámetros listas, para que ellos hagan sus tareas o hagan sus sentencias o procedimientos y retornen la respuesta esperada. Y es algo de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a empezar a enviar argumentos a una lista, argumentos en forma de lista, a una función definida. Y luego de eso, pues vamos a obtener un retorno de respuesta de cada una de esas funciones. Entre, digamos, nuestra agenda tenemos el saludo, inicialmente pues ya lo hemos realizado, nociones preliminares de tipo de datos, estructura de función con parámetros listas, resultados del retorno con listas, operaciones de funciones con listas, almacenamiento de funciones en módulos, importar funciones específicas, importar todas las funciones de un módulo, aplicación de los módulos y el ejercicio de aplicación que deberán desarrollar en los días posteriores. Este ejercicio de aplicación pues va basado en las temáticas anteriores, más temáticas trabajadas el día de hoy. Algo muy rápido, recordemos los tipos de datos, siempre hay que tener presente esta lámina. No están todos los datos, pero nosotros tenemos que analizar en que vamos a tener enteros largos, como flotante, complejos, booleanos, cadena de caracteres Unicode y rango inmutable. ¿Por qué tenemos que tener, digamos, hay que recordar siempre los tipos de datos? Es porque a partir de los tipos de datos es que yo empiezo a trabajar mis funciones, son los parámetros que van a llegar. Si es un entero, si es un flotante, si en parte es lo que vieron los días de ayer, que creo que vieron la parte de tuplas y demás, pues cada tipo de datos tiene una estructura diferente a las funciones. Entonces recordemos un poco de lo que es una función. Una función es un segmento de código que realiza tareas específicas, las cuales pueden retornar valores diferentes
valores de diferentes tipos. Vamos a considerar la imagen que tenemos al lado izquierdo, es una imagen de función en la cual yo le envío algo y él me entrega algo. Entonces vamos a considerar esa función como una caja, como una herramienta, como un proceso en el cual yo le voy a entregar algo y él me va a otorgar una respuesta. Si tomamos una analogía con este proceso de funciones, podemos decir que las funciones son oficinas, son sectores o son lugares. Y esos lugares pues van a esperar que el cliente llegue, entregue lo que le entrega, en este caso pues un dinero, y obtener un recibo. ¿Qué pasaría? Y es, digamos, donde yo les haría, digamos, una pregunta global es, ¿qué pasa si no existen las funciones? Pues sencillamente cada tarea que nosotros vayamos a realizar, tendremos que realizar un bloque de código. Así el código sea repetido, como lo vimos en el caso de la solución del reto 2, pues muchas líneas de código son totalmente iguales a las anteriores. Y si colocamos el tema, digamos, por ejemplo, del cajero o del punto de servicio, es que por cada persona que necesitase pagar un recibo, tendríamos que tener un cajero. Y sería algo, digamos, poco práctico. Porque si un cajero efectúa la misma función, pues solamente necesito es enviarle parámetros de entrada y obtener consecutivamente parámetros de salida. Y eso es una función. Una función es un espacio, es una caja, es un conjunto de algoritmos y códigos que están encapsulados y que realizan una función específica. Tenemos la definición de función, ya la han visto anteriormente, pero hay que traerla, y es definición, def, función, entre paréntesis iría nuestro argumento, que es nuestro valor de entrada a la función. En el caso del cajero sería el dinero, dos puntos, y dentro de esos dos puntos vamos a colocar la información relevante, en este caso unas sentencias. Y en la parte inferior tenemos el return o el retorno, llamado así en inglés el retorno, en el cual es la particularidad que tienen las funciones de devolver un valor. Hay funciones con retorno y hay funciones sin retorno. Con retorno indica que puedo enviar al código principal o al cuerpo principal de mi código un valor. Y funciones sin retorno son aquellas en que no necesito retornar ningún valor. Recordemos que los valores de retorno pueden ser flotantes, pueden ser listas, pueden ser tuplas, pueden ser cualquier tipo de valor que yo guarde en ese retorno, puede llegar al cuerpo del código pues, de forma, digamos, directa, sin tener ningún tipo de cambio. Ahora bien, vamos a observar, digamos, a nivel de código la parte preliminar y empezamos, digamos, a crear nuestros códigos un poco más fusionando toda la parte de las temáticas. Vamos a colocar, bueno, como argumentos 1 lo coloqué yo, código, entonces voy a hacer un print general como funciones de forma general. Vamos a definir nuestra función. Entonces recordemos que las funciones debemos definirlas en el encabezado de nuestro código para que ella pues ya estén, digamos, nombradas o estén definidas. Si nosotros colocamos las funciones después del código principal, lo que puede pasar es que se nos genere un error. Nosotros en este caso pues no queremos un error, queremos directamente es que el código nos funcione de forma correcta. Tener, digamos, inconvenientes. Ahí está aplicando una herramienta que tiene el PyChart, que es un ordenamiento, pero en este caso lo subió debido a que no tengo, digamos, nada acá. Acá voy a implementar mi primera función, que es la función que tengo acá en pantalla. Entonces recordemos, para definir una función utilizo la palabra reservada def de definir, en este caso función, y entre paréntesis iría un argumento. Aquí pues inicialmente pues no vamos a colocar un argumento, debido a que vamos a hacer ese primer, digamos, acercamiento. Dos puntos y dentro iría el valor de mi función, que sería print
valor que iría acá. Entonces, función sin retorno está trabajando. Digamos un ejemplo. Sería mi función. En este caso pues es diferente a la que tenemos acá porque vamos a probarla con retorno y la vamos a probar sin retorno. Funciones de forma general, recordemos que acá está nuestra función, acá está encapsulada y no hacen, digamos, no tiene digamos una función específica, lo único que tiene es que cuando yo llame esa función va a imprimir la palabra, la función sin retorno está trabajando. En la parte inferior vamos a hacer, digamos, ya tenemos funciones generales y vamos a llamar nuestro print. Y vamos a colocar directamente la función y ahí llamaría mi función sin retorno. Como no tengo retorno, no la asigno a ninguna variable. Cuando veamos lo de colocar el retorno, pues vamos a implementarle una variable. Entonces arranca acá el código y dice funciones de forma general, funciones de forma general. Dice la función sin retorno está trabajando porque en la segunda línea, en la línea número 7, llama función, entra esa función e imprime esta línea. Si yo quito esta línea de acá y compilo el código, sencillamente pues solamente va a imprimir este de arriba, debido a que no estoy llamando mi función. Ahora, digamos, ahorrando que ya tenemos esta parte del código, vamos a colocar acá el retorno. Y vamos a colocar que hay una variable que es igual a 1. Para saber que hay un retorno. Y hacemos un return donde retornemos la palabra variable. ¿Qué hacemos acá? Entonces vamos a llamar la función, vamos a imprimir que la función con retorno está trabajando y vamos a asignar una variable igual a 1 y la vamos a regresar. Aquí vamos a aplicar un poco la sintaxis. Después de que esa variable es igual a 1 y la asignamos, pues vamos en el cuerpo principal a llamar la función y asignarla a una variable z, diría yo. Z es igual a función, que es la señal que la función que estoy llamando, y acá podemos imprimir print. El argumento recibido es 2 puntos, coma, z. En este punto surgen varias dudas y es, ya definí la función, ya tengo mi código principal, este sería mi cuerpo de programa. El cuerpo de programa tiene una impresión, tiene un llamado a mi función y tiene un print del argumento recibido. Resulta que cuando la función llega acá, aquí está el dato, llamo la función, se va acá, no tiene parámetros de entrada, vemos que está en paréntesis, entra, imprime que está trabajando, pero aparte me dice que cargue una variable igual a 1 y retorne variable. Este valor de variable se devuelve y ocupa todo el lugar de esta función. Pocas palabras, z después de que el código funcione va a ser igual al valor de variable y en este caso el valor de variable va a ser 1 y le vamos a dar acá compilar. Nos dice funciones de forma general, es la línea de acá, la línea número 8. La función con retorno está trabajando en la línea número 3 perteneciente a la función y el argumento recibido es 1 y esa es la línea número 10. Podemos hacer otro llamado a la función, yo puedo hacer llamadas las veces que yo desee. Digamos p es igual a lo que tengo en función más 4. En este punto podría yo decir lo siguiente, print de lo que tengo, bueno, el resultado
resultado de la suma, puntos, coma, acá tenemos que el resultado de la suma es 5. Entonces yo puedo empezar a hacer llamados de funciones cada vez que yo desee, con el fin de generar, digamos, ese tipo de respuesta. Ahora, la temática del día de hoy va orientada a lo que son el uso de funciones con listas, y es lo que vamos a empezar a hablar. Es que después de que ya tengo mi definición principal de esta estructura de una función, yo puedo empezar a enviarle cualquier tipo de parámetro. Y coloquemos el parámetro, el que va acá dentro de los paréntesis, como esa materia prima, ese recurso con el cual va él a trabajar y entregar una salida. Esa salida es el retorno. Cada salida pues depende, digamos, si es una lista, si es un valor, si es un promedio, si es un carácter. Todo depende del nivel de código que nosotros queramos, digamos, implementar a nivel, digamos, de estas observaciones. Y acá tenemos algo preliminar, algo, digamos, que hemos visto en las clases anteriores. Digamos, si lo orientamos más como al reto 2, y tenemos una declaración de 3 listas. Tenemos un ordenamiento de las listas mediante sorted y vamos a tener una impresión de las listas. Vamos a realizarlo. Diría, vamos a observar cómo más o menos se podríamos declarar esto. Entonces tenemos 3 listas, tenemos el ordenamiento de las listas con sorted y tenemos una impresión de las listas ordenada. Entonces vamos a hacer algo similar aquí en forma rápida. Entonces vamos a tener lo siguiente. Resulta que yo tengo declaradas 3 listas. Y ya hemos visto que pues, podemos hacer las funciones. Pero normalmente nosotros a las listas teníamos que empezar a aplicarle variable por variable para generar nuestro ordenamiento. Entonces la idea principal es generar funciones que nos permitan generar algún tipo de operaciones y empezar a retornar las respuestas. Entonces digamos que nuestra lista 1, vamos a primar desde, vamos a dar arriba las funciones, vamos a bajar primero a hacer el cuerpo de mensaje. Tenemos la lista 1 igual. Vamos a colocar ciertos valores, 23, 12, 14, 7, 16, menos 1, 45, 2. Tenemos listas 2 que podrían ser nombres, podría yo decir, nombres. Y tenemos acá pues algunos datos. Germán, Álvaro, Pedro, Juan, Juan. Ya tendría mis listas. Voy a dejar este espacio inicialmente para empezar a definir funciones. No se preocupen por esa parte. Y vamos a tener algunos ordenamientos. Bueno, pensaría yo que podríamos tener en la lista 3. Igual a tener unos números negativos. Menos 2, menos 50, menos 25, menos 100, menos 80.
Vamos a reajustar un poco acá. Bueno, él la sube debido a que no tengo nada aquí en el encabezado, pero pues vamos a hacer aquí algo. Me falta el comentario. Probando funciones con listas de argumentos. Y la idea acá pues es realizar un ordenamiento. Entonces normalmente yo colocaba una variable, entonces lista 1 ordenada, igual a un sorted de mi lista 1. Podría, digamos, imprimirla. Print lista 1 ordenada. Tenía la 2, era lista 2. Podemos escribir lista 2 piso ordenada. Sería igual a aplicar un sorted de mi lista 2. Abajo imprimimos y colocamos lista ordenada 2. Y vamos a hacerlo para el 3. Lista 3 piso ordenada equivale a tener un sorted de lista 3. Posteriormente pues realizamos nuestra impresión. Observemos algo particular. Tenemos la declaración de las 3 listas. La lista 1 le aplicamos el sorted. Este sorted pues ya sabemos que es una función, no interesa. Pero podemos trabajarla en una función aparte que yo la voy a llamar, digamos, ordenar para ahorita entrar en detalle. Como utilizo sorted, pues esta es una función definida, una función ya dentro del shell de trabajo. Pero aquí lo vamos a empezar a relacionar es con el manejo de las funciones. Entonces, observemos que acá los argumentos de estas funciones son listas, pero este sorte no tenemos acceso. Y vamos a crear una función a la que vamos a tener acceso. Y cuando nosotros pues compilamos este código, lo probable es que nos entregue ya el ordenamiento de nuestras listas. Acá tenemos los números, -1, -2 hasta el 45. Juan, Álvaro, Germán, Jorge y Pedro. Algo pasó con Juan. Bueno. Juan tiene un espacio acá, por eso lo marca de primero. Ahora sí. Álvaro, Germán, Jorge, Juan y Pedro. Es el ordenamiento, lo imprimimos. Listas 3 lo ordenamos y posteriormente lo imprimimos. Esta sería, digamos, la forma si lo utilizáramos en un código secuencial. Pero la idea es empezar a implementar las funciones. ¿Cómo implementamos las funciones entonces? Esto de acá podemos dejarlo temporalmente, pero vamos a empezar a definir en la parte superior nuestras funciones. Así similar a como hicimos en el caso de la función con retorno. Lo que pasa es que acá no teníamos un argumento de entrada. Entonces la idea es empezar a recibir argumentos como listas de entrada para empezar a trabajar. Entonces recordemos hacer la definición de palabra reservada y le colocamos un nombre, podría ser en español que nosotros recordemos. Ordenamiento. Entonces la función ordenamiento abro paréntesis, 2 puntos. Pero en este paréntesis pues voy a recibir un valor, en este caso una lista, que puede ser lista 1, lista 2 o en su defecto lista 3. Vamos a colocar que vamos a recibir la variable X o el argumento X y le damos Enter y vamos a escribir nuestro código. Vamos a colocar un print que diga que la función está trabajando. Es decir, que cuando entre a esta función, pues vamos a ver ese mensaje de que la función está trabajando para darnos cuenta que efectivamente está funcionando. Vamos a utilizar una variable que se llame orden. Es igual a un sorted
de el parámetro que nos llega, en este caso X. Como a la función le llega X, recordemos el dinero en el cajero, como yo le entrego el dinero, pues el dinero es el que tengo que recibir. Entonces acá le colocamos X. Pues hago un retorno donde entregue orden. Vemos una particularidad acá. Es que el ordenamiento recibe X, lo ordena, lo guarda acá y lo asigna a orden. Orden en este momento se convierte en una lista y es lo que yo voy a recibir en mi segmento inferior del código. Voy a borrar esta parte, no nos hace falta, y queremos empezar a ordenar cada uno de nuestros datos. Entonces ya tengo mi función ordenamiento y vamos a generar, digamos, el llamado. Entonces podemos decir que lista ordenada, lista piso ordenada, lista 1 ordenada. ¿A qué? ¿Qué función voy a utilizar para ordenar? Ordenamiento. Entonces solamente la llamo. Le escribo ordenamiento. Y ella una vez me coloca el cursor sobre los paréntesis. Quiere decir que necesito colocar un parámetro. ¿Qué parámetro le voy a ingresar? Lista 1, lista 2 o lista 3. En este caso, vamos a colocar lista 1. Yo simulo este código o le doy correr. Me dice que la función está trabajando. ¿Cuál función? Esta que acabamos de definir. La pregunta es, bueno, ¿y por qué no tengo la respuesta? Es porque sencillamente no estamos imprimiendo. ¿Dónde imprimo? Puedo imprimir dentro de la función o puedo imprimir en el código principal. Recordemos que acá está el código principal, voy a marcarlo. Se puede llamar cuerpo del código o se puede llamar main o principal. Ahora, necesito ordenar la lista 2, entonces lista 2 piso ordenada es igual a ordenamiento y le envío lista 2. Lista ordenada es igual a ordenamiento y le voy a enviar mi lista 3. Lista ordenada y tenemos las mismas 3 líneas de código. Lo que pasa es que ahora tenemos una función que se va a llamar ordenamiento y ella pues va a hacer todo. Podría integrar las impresiones. Entonces vamos a integrar aquí la impresión. Después de que haga sorted por cada envío, podemos decir que haga un print de orden. Listo. Entonces, observemos acá, tenemos las listas, tenemos los 3 ordenamientos, la función se llama ordenamiento y le enviamos el parámetro lista. Y esta lista que está acá, pues es todos estos valores de acá. Para lista 2, todos los valores de acá. Para lista 3, todos los valores de acá. Y esto que está acá dentro de ordenamiento se llama argumento. El argumento es el que vamos a enviar a la parte superior. Y en la parte superior recibe cada lista por independiente. Dice que está trabajando, las ordena y las imprime. Vamos a darle ejecutar. Acá me dice que la función está trabajando. Álvaro, Germán, Jorge, Juan y Pedro. Quiere decir que ya está ordenada. La función está trabajando. 100 menos 80 menos 25 menos 2. Y ya tendría en parte pues el ordenamiento acá. Observemos algo particular, que cada vez que yo ejecuto, dependiendo digamos las veces que yo la llame, pues me está imprimiendo un conjunto de la función está trabajando. Es porque cada vez que yo la llamo hace lo que está dentro de la función y así sucesivamente. Recordando digamos el ejemplo del cajero, cada vez que yo voy al cajero, que voy digamos a un punto de pago,
Pues voy al punto de pago, pago y recibo el ticket. Voy al punto de pago, pago y recibo el ticket. Entonces, indiferentemente de las veces que llame, siempre voy a tener una respuesta y es lo que estamos aprendiendo en este momento. Ahora, ¿qué podría pasar si yo agarro la definición de código y la llevo acá abajo? Tiene la misma sintaxis y tiene, digamos, la misma forma. Pero digamos, ¿qué pasa cuando ejecuto? Lo más probable es que arroje este error. Y pasa por esto, es que cuando yo llamo la función acá ordenamiento, no está definida anteriormente y por eso arroja el error. Voy a devolverla donde estaba. ¿Por qué pasa esto? Y es porque las funciones debemos de definirlas al inicio. Resulta que antes en el lenguaje S, que es otro tipo de lenguaje, y Python, digamos, tiene algunas partículas de él, es que cuando nosotros empezábamos a definir las funciones, el código empezaba, digamos, a correr, el verificar el nombre de función está encabezado y ya lo iba almacenando, le iba guardando espacios de memoria. Cuando íbamos al código principal main y llegaba a la palabra de la función, él directamente iba a buscarla y la encontraba. Cuando se colocaba posterior, o sea, debajo, así como hicimos hace un momento, cada uno, digamos, de las funciones, tendría que existir una forma de poder declararlas antes de que se pidan en el main. Porque en el main es donde nosotros pedimos el código de inicio. O sea, todos los códigos se piden desde el main, todas las funciones, y por eso es que hay que tener las funciones declaradas en el encabezado del código. Más adelante veremos cómo hacer importación, cómo crear estos módulos, y no hay necesidad de tenerlos, digamos, en el código principal, sino que solamente los vamos llamando. Algo muy similar a cómo funcionan las librerías. Algunos han trabajado librerías como NumPy, han trabajado librerías como Time, creo yo, y han trabajado alguna otra librería, creo que era el Matplotlib. Entonces, ese tipo de librerías no son más que funciones que están encapsuladas en forma modular o en forma de módulos y que con ciertas sentencias, pues yo lo que voy a hacer es llamarlas. Luego observemos, digamos, los detalles relevantes de este código. Tenemos que recibimos los argumentos, que podemos ordenarlo y demás. Pero continuando, digamos, con este proceso, ya tenemos la forma general. Vamos ahora a contemplar lo que es esta parte, pues ya la habíamos contemplado, que era utilizar las funciones. Borramos el anterior, o sea, borré el anterior, debido a que ya pues manejamos lo que es ordenamiento de forma secuencial sin utilizar funciones. Aquí ya tenemos un ordenamiento utilizando las funciones. Acá tenemos en esta lámina pues lo que acabamos de explicar y vamos a pasar a empezar a hacer algunas operaciones con estos números. Resulta que bueno, vamos a crearnos otro código, hay varios ahí para poderlos compartir más adelante. Yo lo voy a llamar argumentos 3. Vamos a colocar un encabezado acá de forma rápida, entonces funciones con listas de argumentos. Y listo. Vamos a empezar a definir, siempre recomiendo hacer mi función principal antes de hacer mis funciones. Es una recomendación que pues que yo tengo, o sea, es a nivel de experiencia. Me gusta hacer primero el código principal y función que haya necesitando, función que voy implementando. Y es cierto, o sea, yo no voy a crear una función que no voy a necesitar. Necesito crear funciones de forma secuencial a medida que yo vaya requiriendo esas funciones. Muchos dirán, bueno, ¿cuál es la aplicación o cuál es el alcance que puede tener las funciones? Y es poder minimizar la cantidad de líneas de código que yo relaciono en una sentencia o en un algoritmo. Mi experiencia personal, en un tiempo manejé algunos códigos bastante extensos sobre el lenguaje C, algunos miles de líneas, y en unas teníamos que aplicar varias, como transformadas de Fourier,
de forma manual. Entonces resulta que crear una transformada de Fourier, pues póngale que son 15 líneas entre fores y unos condicionales. Entonces son 15 líneas que tocaba pedir en el código pues múltiples veces. Entonces cada transformada, si vamos a hacer 20 transformadas, pues será 20 bloques de 15 líneas, y si multiplicamos pues ahí da un conjunto de cientos de líneas. Entonces al implementar una función que era el bloque superior, pues solamente decíamos Fourier, la llamamos, operamos y ya teníamos nuestra respuesta. Fourier, y otra vez teníamos una respuesta. Entonces este trabajo de funciones con listas o con listas avanzadas o con, digamos, con cualquier tipo de argumento, lo que nos minimiza es espacio en el código, para tener un código pues mucho más sintetizado con la información relevante. Y vamos a hacer algunas funciones con listas, algunos ejemplos así similares a los que tenemos acá. Sumatorias, vamos a ver una sumatoria de punto normal y vamos a empezar a declarar nuestro cuerpo de mensaje. Entonces, print, escribimos aquí cuerpo principal, cuerpo principal del código, sale subrayado debido a que tengo un espacio acá gigante, pero es para luego empezar a definir nuestras funciones. Algo, digamos, vamos a declarar unas listas, vamos a llamar una función pares igual a 2,4, 6, 8, 10. Yo creo que con eso es suficiente. Vamos a colocar una de impares. Lo que nos interesa de todo este proceso, digamos, de programación, todo este proceso de contacto es analizar cómo programar, cómo utilizar estas bases para poder migrarlo a otro tipo de código y poder, digamos, fluir en los conceptos. El detalle del alcance, digamos, de un concepto o comprender un concepto se basa en los criterios de la simplicidad. Cuando tenemos códigos extensos, prácticas extensas, pues se nos va a ir el concepto de la mano y no vamos a comprender la temática porque tenemos que empezar a analizar de forma detallada un código. Pero cuando agarramos un código en su forma elemental, es mucho más práctico llevarlo a el entendimiento, y es lo que me gusta, digamos, manejar en esta parte. 1,3,7, digamos, que no que digamos secuencial, 9, 11. Son algunos ajustes. Bueno, tenemos pares o impares, y si yo implemento un código para sumatoria de pares, sumatoria de impares, pues tendría que ser uno para pares y uno para impares ahí mismo. Entonces la idea es crear unas funciones que me permitan darle solución a cada uno de estos problemas. En este caso pues vamos a realizar la sumatoria. Entonces vamos a hacer acá un print que diga las sumas para pares son 2 puntos. Vamos a hacer acá un backslash n y realizar nuestras funciones. ¿Cómo lo haría de la forma convencional? Bueno, montaría un for ahí debajo, montaría 2 fores, pero serían 2 fores. Yo lo puedo hacer con uno, entonces recordemos las clases anteriores, pero en esta vez vamos a mandarle parámetros que van a ser listas, parámetros listas. Primero, entonces vamos a colocar que par piso ordenado igual a sumatoria de impar ordenado es igual a la sumatoria de impares.
Me van a decir, bueno, pero eso no suma, porque me está marcando en rojo. Y es porque sencillamente no hemos hecho nuestra función. Vamos a realizar nuestra función. Entonces definimos def para definir nuestra función, palabra reservada, está en azul. En este caso, ¿cómo se va a llamar nuestra función? Ya la tenemos abajo, se va a llamar sumatoria. Sumatoria. ¿Qué vamos a recibir de esta sumatoria? Vamos a recibir un parámetro. En este caso, una lista y la llamo X. Dos puntos. Enter. Observemos esta indentación, está debajo de sumatoria. Si yo lo coloco a este lado, me va a dar error. Entonces, debajo de sumatoria. Dos puntos, enter. Y acá vamos a colocar un print que la función está trabajando. 1, 2, 3. Ahora después de esto, pues vamos a colocar nuestro valor importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a recibir ciertos parámetros, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 7, 9 y 11. Vamos a recibirlos y vamos a sumarlos. Digamos que la sumatoria va a ser igual a 0. Inicializamos las variables. Importante, no dejemos que los códigos piensen por nosotros, sino que nosotros pensemos por el código. Puede funcionar sin el sum igual a 0. Puede funcionar, pero nosotros a nivel de código tenemos que asignar los valores antes de que generen cualquier tipo de operación, con el fin de que no cobren valores basuras que se encuentren en el algoritmo y puedan afectar de forma negativa cualquier tipo de proceso. Vamos a ejecutar un for, recordemos la sintaxis del for, y en dónde va a estar. No va a estar en pares, ni va a estar en impares. El valor va a estar en X, que es lo que voy a recibir acá. Y colocamos X. Ahora, la suma sería lo siguiente, recordemos. Bueno, es int X, enter. Recordemos la parte de la sintaxis, que tenemos el for desde i en X. En este caso X va a ser nuestro parámetro de entrada. ¿Y qué tenemos que hacer en una sumatoria? Bueno, sum es igual a lo que está en sum más i. En esta parte pues ya puedo realizar mi retorno. Aquí no voy a hacer nada más, es ejecutar mi retorno. ¿Y qué voy a retornar? Voy a retornar la sumatoria. En este punto tendría que funcionar. Vamos a colocar acá suma. Esto puede ser que sea una variable reservada acá. Utilizamos suma porque sum pues es una palabra que puede estar reservada para realizar algún tipo de sumatoria. Entonces vamos a manejarlo de esa manera. Listo. Ahora bastaría con ejecutar a ver qué pasa. Vamos en este código. Nos aparece que la función está trabajando, pero no hay respuesta. Y es por lo siguiente, es que acá, en la parte inferior, pues no tenemos una impresión. Tendríamos que colocar una impresión acá debajo. Entonces, print, que diga, bueno, la suma de pares es 2 puntos, coma, par ordenado. Bueno, acá sería par sum, ¿no? Pero vamos a cambiar esa variable para no confundirnos. No estamos ordenando, estamos sumando. Parsum, imparsum. Y acá en esta parte, pues la suma de pares sería parsum. Y la suma de impares sería la suma de impares es 2 puntos, coma, imparsum. Y ejecutamos nuestro código. Entonces la función está trabajando,
la función está trabajando, la suma de pares es 30 y la suma de impares es 31. Vamos a ajustar un poco acá la sintaxis, entonces hacemos un reformato acá. Y esto es lo que tenemos. La función sumatoria está en el encabezado. ¿Por qué imprime dos veces trabajando? Porque le voy a enviar dos veces los argumentos y están acá. Nuestra función llama sumatoria, le enviamos los pares, después le enviamos los impares. ¿Puedo generar la impresión arriba? Sí, claro está. Puedo mandarle, digamos, el parámetro. Pero observemos, digamos, la particularidad de esto, y es que acá solamente dice X, pero le estoy enviando pares. Acá le envío X de impares y acá estoy recibiendo X. Y viene el segundo, digamos, criterio, y es cuando yo estoy definiendo mis funciones, no es necesario colocarles el nombre de la variable que le voy a enviar. ¿Qué quiere decir eso? Que no es necesario que yo en la definición de función donde está la X coloque pares, coloque impares, coloque lista 1, lista 2, lista 3 o cualquier otro nombre. Lo que esperamos en este punto es que yo pueda enviarle un dato, ella reciba ese dato y entienda ese dato. En este caso, como estamos trabajando, estamos enviando es listas. Y vamos a aprovechar este código que tenemos acá para poder realizar algún tipo de promedio. Podría ser el promedio de esa función. Entonces vamos a ejecutar el promedio. Vamos a hacer nuestra función promedio antes de llevar el código principal a nuestro cuerpo de mensaje. Y vamos a decir def, recordemos en minúscula, promedio, argumentos. Vamos a recibir un argumento X, dos puntos. Otra consideración es que yo puedo repetir el nombre del argumento en todas las funciones. Puedo tener siempre el mismo. Y esto con el fin de no afectar de forma negativa el recordar múltiples variables. Entonces, entre menos variables utilicemos, lo más práctico. En este caso, pues llamarlas igual, a no ser que tenga múltiples parámetros. Pero es parte, digamos, del ejercicio. Promedio, pues podría tener otra vez suma que tenemos arriba igual a 0. Podemos tener otro for desde y en x. Bueno, podemos hacer algo interesante. Vamos a hacerlo de dos formas. Yo podría hacerlo así, y de en x, que es el que recibe, dos puntos, enter, realizo mi suma igual a lo que tengo en suma más i. Podría tener acá, cuando salga el for, voy a tener que mi promedio es igual a lo que tengo en suma dividido entre len de x. Podemos retornar. Bueno, acá tenemos esto, porque acá deben haber dos espacios separando cada función, y acá tenemos, bueno, acá tenemos lo siguiente. En promedio recibimos una lista. La lista la sumamos. Cuando tengamos la suma de esa lista, pues le hallamos el promedio y vamos a imprimir acá el promedio. ¿Cómo se vería esto entonces? Aquí debajo de que hagamos la suma de pares e impares, por ello decir que el promedio prom es igual a promedio y le envío pares. Y acá pues hago un print de que el promedio es puntos, promedio de lista 1. Promedio de pares es coma. Entonces, en este punto yo podría imprimir, vamos a ver si funciona, eso es parte, digamos, del oficio. Acá nos dice que el promedio de pares es 6. Efectivamente, pues recibió el valor, lo sumó y lo promedió.
Si cambiamos algún valor de pares, digamos que este va para 20 y yo ejecuto el código, nos dice que el promedio es 8. Y así sucesivamente. Entonces acá ya tenemos la implementación de un promedio a partir de un argumento que se llama una lista y vamos a generar, digamos, esa función. Pero también tenemos algo. Permítame unas preguntitas aquí en del chat que están preguntando. No me lo interrumpo. Dice, en la función hay un parámetro que es x. ¿En qué momento le envía ese parámetro de x para que la otra función corra? Bueno, Y ahí, el parámetro x lo tenemos en el encabezado y yo envío el parámetro en el cuerpo del código o en el principal que está acá. Dice par sumatoria igual a sumatoria pares. Este pares es el valor o es la lista interna, la que digamos vamos a enviar. Este pares se va, si completo con nombre, y llega al interior del nombre de la función. En este caso pasaría al punto de sumatoria. Y de este modo es que nosotros enviamos los valores dentro de las funciones, digamos, establecidas. y otra pregunta, ¿por qué inició la variable suma, pero no la variable prom? Ese es otro detalle. Tendría que volver a reiniciar la variable prom. Es muy bien, digamos, la observación. Nosotros no podemos dejar que el código, digamos, piense por nosotros y vamos a colocar nuestra variable prom igual a 0. ¿Qué nos puede garantizar esto? Que por cada vez que yo utilice mi código, pues se pueda generar una limpieza al código. Prome, este prome está acá. Profe, qué pena interrumpirlo, es que nos hacen referencia a ver si usted puede colocar en modo presentación la pantalla para que sea un poquito más grande. ¿Cómo es el modo presentación? No, ahí en Pixar, o de pronto agrandar un poquito la letra para que se vea un poquito más grande. Allá en View, en la parte superior, en View. ¿En View? Acá en View. Enter Presentation Mode. Sí, ahí en modo presentación, de pronto para que se vea un poco más, Bueno, se casi como igual. pues un poco más grande. Listo. La otra, bueno, ¿qué otra pregunta me habían hecho? Listo. El detalle es para crear. El detalle es para qué. Voy a intentar darle un poco más. Bueno, recordemos el control y scroll para poder darle zoom en caso de que se les vuelva muy pequeño. Y puedan, digamos, darles a la parte de los códigos. Bueno, pero acá estamos, creería yo que estamos bien. Listo. Entonces recordemos que nosotros tenemos que estipular las variables, inicializar las variables, porque si nosotros utilizamos varias veces un código, lo más probable es que queden almacenados algunos valores erróneos. Y estos valores erróneos pues nos van a traer algún tipo de desventaja a la hora de programar. No sé si tienen otra pregunta para continuar. La variable sum es reservada, la función sum, la palabra sum es reservada. Sí, podría ser reservada debido a que nos mostró un warning en color naranja, creo yo, si no recuerdo, y esto podría afectarnos, digamos, el desarrollo de nuestro algoritmo. Inicialmente, pues la recomendación siempre en los entornos de programación es tratar de no manejar palabras en inglés, dejar esas palabras en inglés para funciones específicas o definiciones específicas, pero es como parte del ejercicio, después nos vamos a acostumbrar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. No, va bien, muchachos. Gracias. Bueno, vamos a continuar.
Importante, digamos, de este ejercicio, y es algo, digamos, que quiero, digamos, compartir para los que están, digamos, programando ahora en vivo, es tratar, digamos, de los códigos, pues los vamos a compartir, ya voy a compartir estos códigos, pero la idea es prestar, digamos, la atención en ciertos detalles para que no se nos escapen y posteriormente nosotros realizar, digamos, la parte explorativa a nivel de tutorías y tengamos, digamos, un contacto, digamos, acá mucho más de concentración. Porque cuando yo me agacho, digamos, a programar, o me inclino a programar, el problema es que cuando levanto, digamos, la mirada ya me habré desfasado un poco. Como una recomendación ahí pequeña, listo. Ahí mismo podría yo montar, bueno, ya tendría mis funciones, entonces podría hacer, digamos, otro experimento que sería llamar una función promedio, crear una función promedio, pero desde el promedio, pues, llamar a otra función que se llame suma. Entonces, tendría como una doble función, una función anidada. ¿Cómo lo haría? Inicialmente, pues, me voy a desplazar acá. Ojalá, espero que se vea mucho mejor en pantalla. Recordemos el control y scroll para poder darle un poco de zoom o minimizar. Vamos a definir, vamos a ver cómo nos funciona esta función, y entonces vamos a colocar que esta función se va a llamar promedio 2. Promedio 2, vamos a recibir el argumento x. No me gusta cambiar los argumentos, que se llamen iguales para no confundirnos. Y después de que nosotros tenemos definición de promedio 2, lo que vamos a tener es lo siguiente. Resulta que nosotros necesitamos hacer el promedio, pero ya tenemos la sumatoria, que está acá. Entonces, sencillamente, dentro de promedio yo llamo que suma es igual a lo que tengo en sumatoria. ¿Y qué le voy a enviar? X, porque X es el parámetro que me llega de promedio 2. ¿Y qué va a hacer con suma? Pues voy a tomar suma, voy a escribir que mi prome es igual a lo que tengo en suma sobre len de x. Y acá puedo retornar aquí, le podemos dar esta parte de las acciones. Vamos a reformar esto. Entonces vamos a explicar qué hicimos acá. Creamos una función que llama promedio 2, pero este promedio 2 es más reducida que promedio 1. Observemos promedio 1, ¿cuántas líneas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Promedio 2 tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Pero qué hace esta? Suma y llama a la función sumatoria, que la tengo en la función principal acá. Y ella me suma y me deja un valor. Y después lo único que voy a tener es que el promedio es igual a lo que tengo en suma, o sea, lo que me calculó la función sumatoria, dividido entre la longitud de x. Y en ese punto pues tendría mi prome. Observemos algo particular, y es que acá utilizo prome, acá utilizo prome, acá utilizo suma, acá utilizo suma, suma y suma. Podría surgir la siguiente pregunta, ¿es necesario utilizar un nombre diferente para cada variable? Yo diría que mientras no tenga que actualizar esa variable o asignarle un valor, pues sencillamente lo puedo seguir utilizando. Y cuando hablamos de funciones, pues es esa ventaja que tiene las funciones, que yo puedo reciclar de forma múltiple estas variables. Para los que se preocupan por la memoria, al reciclar las variables no usamos tanta memoria. Aunque a nivel, digamos, de este código no es que vayamos a estallar, digamos, un equipo con códigos, pero sí podrían minimizar el análisis, digamos, de las variables. ¿Por qué? Si nosotros tenemos múltiples variables en el uso de las funciones, lo que vamos a tener es un conjunto de variables que después vamos a desconocer su utilidad. Muchos comentan sus códigos de forma lateral, pero digamos que cuando estamos hablando de códigos cortos, comentarlos pues puede ser bueno en gran medida, pero cuando hablamos de códigos muy extensos, 2000, 3000, 4000 líneas que pueden existir, es bueno siempre colocar o un encabezado o una partícula o una particularidad especial
de comentario al lateral. Y todo para saber qué se hace. Porque las lógicas de programación difieren y es algo que el curso pues nos ha enseñado. Es que como yo veo el ejercicio, como yo presento la solución de un ejercicio, es muy diferente como la presentan el resto. Y eso es lo que viene acá, el promedio sumatoria. Puede parecer práctico establecer una función llamando a otra función. Y podría llamar infinidad de funciones. Ahora bien, vamos a mirar si el promedio es igual. Entonces yo puedo decir que prom es igual a promedio 2 y le voy a enviar pares. Después, y vamos a escribir aquí en el print el promedio 2 es coma. Pero para que no nos confundamos ni digamos que es la misma función, pues yo aquí le voy a colocar un 2. Y acá le voy a colocar otro 2. Queremos mirar a ver si la respuesta es la misma, entonces vamos a compilar esto. Acá nos dice, el promedio de pares es 8. La función está trabajando. El promedio 2 es 8. Comprobamos algo, y es que si yo tengo una función y llamo a otra función, el resultado tendría que ser el mismo. Y es parte, digamos, principal de este proceso. Recibo una lista que se llama X, se la envío, llamo una función que se llama sumatoria dentro de la función promedio, y también le envío X, se va a la función, trabaja, hace sus operaciones y me retorna lo que necesito saber. Así podemos seguir implementando más sentencias. Diría yo que podemos implementar, digamos, otra, vamos a implementar otra en otro código. Bien. Vamos a colocarle otro modo para que me deje guardar. Bueno, vamos a ver si podemos sacarle new Python file. Estamos en la estos argumentos, no recuerdo. Argumentos 3, vamos para argumentos 4. Y en argumentos 4 colocamos acá una encabezada acá que es trabajando con listas como argumentos, algo así súper rápido. Vamos a definir, vamos a hacer un esquema principal de código. Podría decir que vamos a verificar, recordemos el taller de refuerzo de listas, el de par impar, vamos a mirar algo similar. Y sería lo siguiente, entonces vamos a tener lo siguiente, si yo le envío los parámetros podría retornar, pero vamos a mirar aquí cómo vamos a... Entonces retorno de valores con listas, resultados del retorno con listas ya lo vimos. Vamos a implementar, digamos, una condición arriba. Sería lo siguiente. Código principal, vamos a declarar pares de nuevo, bueno, bien como ingresos es igual a una lista, entonces tenemos nuestros ingresos y tenemos entonces acá vamos a código para ingresos,
verificar si el ingreso de un trabajador supera el ingreso del trabajador, verificar si el ingreso del trabajador supera el tope. Por ejemplo, ahí muy random. Ahora, tendría yo que llamar una función, podría llamar la función verify, vamos a verificar, verif es igual a verificar piso ingreso, y le enviaría yo los argumentos. ¿Qué argumento le enviaría? El ingreso. Podría enviarle un segundo parámetro, pero vamos a hacerlo inicialmente con un solo parámetro, que es nuestra lista. Ahora, ya que tengo mi código principal acá, este es mi cuerpo de código, este que está acá, yo podría crear una función donde implemente algunos condicionales. Hemos visto condicionales en clases pasadas y es bueno traerlos acá. ¿Qué podríamos implementar acá? Entonces, defino mi función que se va a llamar, recordemos, verificar piso ingreso. Acá tenemos el nombre. Y me lo voy a traer acá. Entonces, verificar piso ingreso. Función, acá se me fue un backslash, un slash. Y acá vamos a recibir el parámetro x, 2 puntos y enter. Recordemos que ahí vamos a recibir es una lista. Acá me marca en rojo, hay un error. Y ese rojo lo marca sencillamente porque es ingresos. Y resulta que los ingresos, pues vamos a verificar. Podemos verificar, bueno, vamos a hacerlo así. Verificar. A ver, ¿cuántos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5. Verificar si el ingreso del trabajador en un semestre supera el tope. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Entonces, vamos a tener los ingresos de un trabajador en 6 meses. Le vamos a hallar la sumatoria de ese ingreso y vamos a verificar si con un tope establecido lo supera o no lo supera. Digamos que sería como las ganancias en 6 meses, un caso digamos hipotético. Entonces, deb verificar ingreso, recibo esa lista, que esa lista se va a llamar ingresos, en este caso la función es x, y voy a generar la suma otra vez. Entonces suma es igual a 0, enter, un for desde i en x, 2 puntos, y ¿qué va a hacer? Voy a escribir que suma es igual a lo que tengo en suma más i, acá retorno, en este caso suma, y listo. Acá enviamos todo este parámetro y lo envío a suma. Pero tendríamos que empezar a buscar una función que se llame comparación. Entonces vamos a crear nuestra función de comparación. Def comparar. Argumento, vuelve y juega el argumento x, enter. Y vamos a estipular lo siguiente. Entonces, si yo recibo el parámetro x, ¿qué parámetro tendría que enviarle? Entonces, aquí recibo el verificar ingreso, que lo que va a hacer es un promedio acá internamente. Listo. Ahora tengo que llamar mi función comparar. Entonces, compa es igual a comparar. Quiero enviar verif como variable, solamente un valor. Y en verif él va a hacer lo siguiente: comparar. Va a tomar el valor que le llega, en este caso x. Yo podría decir, bueno, si el valor de x es menor a, muestra cuántas cifras tiene esto.
Bueno, 400.000. Este pasó a 4 millones. Este que está acá también está en 4 millones. 8 millones. Este que acá está en 45 millones. Vamos a tratar de bajarle el numerito para dejarlo todo en millones. Millones, 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 millones y millones. 4 por 4, 16. Vamos a colocar que tiene un tope de 25 millones. Si X es menor a 25 millones, ¿qué opción podemos tomar? Entonces, ¿qué opción podría yo tomar? Que print no, vamos a darle un retorno. Vamos a hacerlo con retorno y después lo vinculamos. Entonces, si comparar es igual a 25 millones, entonces vamos a tener lo siguiente. Una variable compa es igual a 1. Compa igual a 2. Podremos asignar acá, bueno, aquí como hago asignación directa, no necesito reinicializar la variable. Entonces solamente así. Y colocamos un return de compa. Pues acá en compa pues podemos utilizar la misma variable porque podemos utilizar la misma variable debido a que no la voy a necesitar en la función, solamente la utilizo en la función y ya dejo de utilizarla y después la voy a utilizar en el código principal. Entonces vamos a hacer un print verificar si el ingreso de un trabajador supera el tope y nos entregó este 2. Y este 2 corresponde a que el ingreso es mayor que 25 millones. Bueno, acá se me fue muy pequeño el número. 3, que 2.500.000, entonces vamos a colocar el otro 0 a ver si supera los 25 millones. ¿Y cuánto me da esto? 10. 1. Quiere decir que acá no hay 25 millones. 6 por 4, 24. Tenemos que mirar a ver cuánto dinero hay en total. Vamos a mirar aquí en promedio. Vamos a imprimir suma, a ver cuánto hay. No, porque este es... listo. Entonces aquí vamos a hacer un print, vamos a ver cuánto es la suma que está ahí, a ver si está el programa ejecutando bien o no la tarea. Y colocamos acá que imprima. Que verifique la suma. Verificamos. Y nos dice que la suma es 22.826.903. Por eso, en este punto, pues, cuando entra el condicional me dice, bueno, el empleado no ha ganado más de 25 millones, compa igual a 1. Y si lo ha superado, compa igual a 2. Bueno, si está en el límite, compa igual a 1. Y si se sale el límite, compa igual a 2. Y en este caso, en el comparar, retorno compa. ¿Para qué me puede servir esto? Yo puedo crear una función que se llame, no sé, declarar y le envío el parámetro compa. Recordemos que a nivel DIAN pues debemos declarar por cierto tope. Creería yo que según rentas cedulares son como 40 millones, pero en este caso, un caso hipotético, vamos a colocar que él va a declarar si supera los 25 millones. ¿Cómo sabemos que supera los 25 millones? Que compa sea igual a 2. Entonces vamos a definir nuestra función. Def declarar. Declarar. ¿Qué argumento recibe? Pues vamos a recibir x
2 puntos y le damos acá si x es igual a 1, me fue un error de sintaxis, paréntesis, pertenecen al lenguaje C, no importa. X igual a 1, 2 puntos, enter. Podemos colocar un print que diga el empleado no declara. Else, 2 puntos, print empleado sí declara. No es necesario ejecutar un retorno, debido a que como acá no le tengo una asignación, sencillamente pues no lo necesito. Acá nos dice que el empleado no declara, porque es tipo 1, vamos a verificar el tipo 1. Tipo 1, el empleado no declara. Ahora vamos a aumentarle un poco más aquí el sueldo del trabajador. Vamos a colocarle acá unos 10. Nos dice que es 2 y el empleado sí declara. Si nosotros relacionamos este tipo de uso de funciones como el que vemos aquí en pantalla, surgirían varias inquietudes. Bueno, ¿en qué códigos puedo implementarlo? Y la respuesta es: puedo implementarlo en cualquier tipo de códigos. Hemos trabajado muchas listas, lo sé, tanto en el taller de refuerzo, como en la parte del reto de los magios, como en el reto de la nómina en la universidad. Hay listas. Nosotros podemos empezar a definir estas funciones para que podamos ejecutar tareas a partir de estas. Listo. Continuando, bueno, esta parte ya la vemos aquí en las láminas. Ordenamiento con listas y peticiones también lo hemos hecho. Vamos a algo importante, que es el crear módulos en las listas. ¿Y qué vendría a ser un módulo? Entonces vamos a recordar el NumPy o el Matplotlib o algún tipo de sentencia que tenga Python. Python tiene diversas herramientas, quería yo que no podría recordar todas las herramientas que tiene Python. Hay una que se llama Excitey, Exicler, hay una que se llama, bueno, está Matplotlib, está OpenCV, está unas que se basan en Fourier, hay otras que se basan en Ricker. Bueno, un módulo no es más que un paquete, un empaquetado, un grupo, una función comprimida, la cual llamo para que genere ciertas respuestas. Resulta que nosotros acá implementamos varias funciones y las tenemos acá. Función verificar ingreso, función comparar, función declarar, y está bien. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a hacer un código muy extenso, con múltiples funciones, lo que yo espero es que mi código principal pues tenga una maqueta de código, solamente código, cuerpo de código principal, el main, y el resto pues que yo lo vaya llamando. Si recordamos la clase de manejo de NumPy o de Matplotlib, pues solamente colocaba una palabra como import y él me traía y yo podía graficar. Pero la idea, digamos, de esta temática es que yo pueda generar esos módulos propios y puedo utilizarlos cuando yo los requiera. Que si tengo un módulo que hace promedio, bueno, voy a llamarlo y que me haga el promedio. ¿Que quiero un módulo que me calcule el mayor o el menor? Bueno, llamo un módulo y que me haga eso. Y no llenar el código con todas las funciones, así como lo vemos acá. Miren, el código principal es este que está acá. Pero tengo que utilizar todas estas líneas que están acá para mostrar o para utilizar, digamos, las funciones. Y la idea de un módulo es crear esas funciones, enviarlas a otro archivo y empezar a llamarlas. Funcionalidad que puede tener esto: minimización en el código, es como un proceso de estilización, que puedo reciclar funciones. Si mi función yo sé que funciona, pues la llamo las veces que yo necesite. En la comunidad Python
cuando se hace, digamos, una función, estas funciones son compartidas para que la gente las pueda descargar y las pueda cargar posteriormente. Y se le puede generar, digamos, algún tipo de cambio, porque no dejan de ser un código con funciones internas que generan tareas específicas. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que voy a hacer ahora es salirme del modo presentación. Creo que me voy a ir con calma en esta parte de creación de módulos para poder que le den, digamos, zoom con el control y más el scroll del mapa. Porque necesito verificar los encabezados o el nombre, digamos, del archivo que estamos simulando. A ver si me puedo salir de esta parte. Listo, vamos a tenerlo así. Entonces la idea de crear módulos es la siguiente, vamos a irnos con calma. Y parte inicialmente de conocer una función. Entonces resulta que en este código principal, bueno, vamos a hacer otro código. Esto va para afuera, esto va para afuera. No vamos a necesitar ningún código. Vamos a hacer otra vez un código nuevo. Para que tengan, digamos, no un conjunto de códigos, sino un conjunto de varios códigos sectorizados. Bueno, aquí vamos a crear un nuevo. Se me baja esto. Vamos a ver si podemos incluirlo. En eso acá se me redimensiona. Bueno, no importa. Listo, por fin cargo. Eso suele pasar. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa de vez en cuando. Le vamos a hacer un argumento 5. Argumentos 5 y es un archivo tipo Python. Y acá pues vamos a hacer nuestro código principal. Entonces aquí en este código relaciona la creación de módulos. Vamos a hacer acá un print que me diga, bueno, este código calcula promedios por módulos. Este código calcula promedios por módulos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un código que llame a un módulo y ese módulo internamente tenga una función y nos dé una respuesta. ¿Para qué puede servir? Bueno, puedo utilizarlo para múltiples códigos, solamente me llevo los módulos, los copio, posteriormente los utilizo. ¿Cómo empezamos acá? Entonces, lo primero que tengo que hacer es declarar mis listas. En este caso, pues, ya veníamos hablando con pares y impares, pues, trabajemos con pares y impares. Y lo importante no es los valores que tengamos dentro, es el concepto que alojemos para la solución, digamos, de las problemáticas. Pares, pues vamos a colocar un número de pares gigantes para cambiar 40, este. Y otro número como para dejarle ahí el último número. Entonces acá tenemos impares igual 23,7, ahí tenemos unos números, unos pares o impares. La idea principal de este acercamiento es, como les digo, vamos a mirar cómo crear nuestros módulos. Inicialmente pues tenemos el código este. Yo podría, bueno, vamos a darle un run
y ya pues no me generó ningún error. Aquí observamos. Alguien se preguntará, y es algo, digamos, aparte de la clase, pero pues les voy a contar. Alguien se preguntará por qué no aparece subrayado, por qué no aparece subrayado aquí dentro del print, si normalmente siempre está subrayado. A uno de ustedes creo que les pasa. Y eso obedece directamente a, vamos a verle aquí en espacio. Como para estilizar. Igual funciona, sino que pues vale, digamos, como una forma más. Bueno, pues también se preguntan, bueno, ¿por qué aparece subrayado y demás? Y entonces todo eso obedece a lo que es la ortografía del código. Como estamos programando en un intérprete en inglés, pues lo que puede pasar es que aquellas palabras del inglés pues sean las que se utilicen a nivel de impresiones y demás. Como acá no tenemos una impresión, bueno, no tenemos un texto en inglés, sino textos en español, pues él va a entender como un error de tipo ortográfico. ¿Cómo podría, digamos, reparar este error de tipo ortográfico? Tendría que irme a File, Configuraciones, me iría a la parte de Editor. Después de que esté en Editor me voy a la parte de Spelling, y en esta parte pues le haré, digamos, agregar un diccionario custom, un diccionario, digamos, fabricado, y buscaría, digamos, un archivo. En este caso pues yo tengo mi archivo, lo tengo en C, usuarios, por acá. Después lo tengo en el escritorio y por acá se llama Spanish.dic. Este Spanish.dic pues es el diccionario en español del Python, y si yo lo cargo pues ya se van a ir los errores o las advertencias o warnings que pueden generarme en el desarrollo del código. Si gustan, podemos compartir este archivo también en la plataforma para que ustedes puedan realizar el cargue. No sé si la mayoría lo tendrá ajustado. Bueno, en mi caso yo lo tenía así con el subrayado y no me gustaba cómo se veía. Bueno, vamos a continuar con la creación de módulos de este ejercicio. Resulta que yo ya no quiero implementar código secuencial, sino que yo quiero crearme una función que me permita acceder a ese valor. Pero tampoco quiero llenar mi código de funciones, quiero que sea un poco más sintetizado y que lo que necesite pues lo llame por acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Lo primero que tenemos que hacer es montar nuestro código principal, que es este, y después vamos a crearnos un módulo. Un módulo lo creamos creándonos otro archivo de Python. Entonces me voy a File, New, Python File, y le coloco un archivo, un nombre. En este caso pues lo voy a llamar el de promedio, el de suma. ¿Qué vamos a decir? Suma. Lo sumas, solamente sumas. Yo lo guardo ahí. Ahora, suma, ¿qué va a hacer? Suma va a ser una función, entonces voy a colocar un nombre acá. Este módulo, suma funciones. Bueno, ese suma listas. El módulo suma listas. ¿Qué hace entonces? Definimos sumatoria. Como lo hemos hecho anteriormente, recibo un parámetro. ¿Qué parámetro recibo? X, eso no cambia. Podría ser Y, podría ser P, podría ser J, lo que quiera. Definición de sumatoria. Internamente pues volvemos a decir, bueno, si suma es igual a 0, vamos a tener un for desde I en X, dos puntos, que haga que lo que esté en suma sea igual a lo que esté en suma, más I. Salgo del for y hago un retorno de suma. Y acá se me fue una A, hay que estar pendientes, no interesa, bueno, puede pasar. Y acá me marca como un micro warning, es que cierre el punto ese ahí. Y listo, mire, pues aparentemente vamos a recibir una sumatoria
pero no está el resto de código. El resto de código lo tenemos en esta lista y no lo hemos llamado. Entonces cuando ya tengamos aquí este segmento de módulo, nosotros lo vamos a guardar. Entonces yo primero lo ejecuto. Aquí no ejecuta el otro, pero entonces le voy a dar clic derecho, run suma, y no me generó ningún error. Quiere decir que está perfecto. ¿Qué hacemos con los módulos? Entonces nos llevamos las funciones esas que creamos al encabezado del código, ahora nos las vamos a llevar a otro script o a otro archivo y le colocan el nombre que ustedes gusten. En este caso pues yo llamé suma porque es una sumatoria lo que vamos a hacer. Ya la tengo creado, ya lo verifiqué. Es importante que corran, digamos, ese archivo y después me devuelva el código principal y corro el código principal. Ahora sí, este código calcula promedios por módulos. ¿Cómo se llama el módulo allá? Se llama suma. ¿Cómo se llama la función que está alojado dentro de eso? Se llama sumatoria. Sumatoria. La idea es que yo acceda a este código que es secundario, use lo que está dentro de esa función y entregue un valor. Entonces, ¿cómo lo haría? En el encabezado, acá, vamos a utilizar lo siguiente. From, indica de. ¿Cómo se llama la función? Suma. Me aparece en ejemplo, miren. Entonces, de suma, import. ¿Cómo se llama ya en el otro lado? Se llama sumatoria. De suma, importe, sumatoria. Y me aparece en gris. Es porque no la estoy utilizando. Entonces, vamos a colocarlo acá. Directamente podríamos hacerlo en un print. Sí, vamos a hacerlo en un print. La sumatoria. Vamos a separarlo para no complicarlo. Siempre hay que hacer las cosas. Vamos a colocar acá sumpe. Suma de pares. Es igual. Sumatoria. Observemos algo particular. Yo no tengo acá sumatoria. Sumatoria está acá. Lejos. Pero acá está from suma. Quiere decir del archivo que se llama suma. Impórteme sumatoria, o sea, tráigase esta función. Déjela ahí tipo sombra. Cuando yo empiezo a escribir suma, ahí aparece sumatoria, la vemos en pantalla. Quiere decir de que ya está relacionada en el módulo. Y le doy sumatoria. ¿Qué voy a entregarle en este caso? Pares para que me realice la sumatoria. Y luego sí hago un print. Print. Vamos a decir que la sumatoria es 2 puntos, coma, suma. Ya se me colocó acá en color azul y color negro, quiere decir, del módulo que se llame suma, tráigame sumatoria. Y este es sumatoria. Vamos a simular esto a ver qué pasa. El promedio, este código calcula promedios por módulos. La sumatoria es 28.77.866. Ya tenemos la sumatoria. Ahora faltaría ya el promedio. ¿Cómo haría yo el promedio? Bueno, como ya tengo la sumatoria, pues divido, digamos, en el conjunto de elementos. Entonces podría llevármelo completo si quiero, pues para poder seguir generando esa mecánica. Entonces, si yo quiero hacer el de promedio, pues me hago otro código acá. File, new Python file. Y le vamos a colocar acá que promedio. Prome se va a llamar mi nuevo módulo. Entonces vamos a escribir acá que este módulo ejecuta promedios. ¿Puede utilizar módulo alojado dentro de otro módulo? Sí, pero en este caso pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer independiente. Defino mi función y digo que se va a llamar promedio. Y voy a recibir dos argumentos, un argumento. En este caso pues x, 2 puntos, y ¿qué va? Una sumatoria igual a 0. Por desde i
en X puntos y una sumatoria igual a sum, bueno, recordemos acá, suma para no, puede ser una palabra reservada, suma igual a lo que está en suma, más y. Pero acá y digo prome, o prom mejor, para siga lo que está en suma, dividido entre length de X y aquí retorno mi promedio. ¿Qué puede pasar acá? Entonces volvemos a explicar. Entonces me creo otra función similar a las que hemos hecho en eventos anteriores, en el inicio de la clase, que se llame promedio. Voy a recibir mi lista, la voy a empezar a sumar y cuando ya tenga la suma, pues la divido en el número de elementos. Y eso pues lo retorna. Entonces vamos a ejecutar este código. Recordemos siempre que ejecutar los códigos. Y me devuelvo argumentos 5. Y voy a decir acá. Va a pasar algo. Resulta que acá dice from suma importe sumatoria. Pero ahora tengo una que se llama prome. Entonces tendría que importarla entonces. Es lo siguiente. Entonces from prome, que es mi nueva módulo, import del promedio importe promedio. Recordemos que prome es el módulo y promedio es la función alojada en ese módulo. Y vamos a hacerlo acá entonces. Prom piso par es igual a promedio. Es que no está la función, pero ahí aparece. Observemos ahí promedio, mírenla. Ahí está promedio, que promedio está dentro del módulo prom. Y ya se me coloca en color arriba la librería. Está marcando acá un warning, pero es un warning sin importancia aquí en el espacio nomás. Le vamos a enviar nuestra lista. En este caso vamos a enviarle los pares. Cuando él retorne podríamos imprimir, decir que el promedio es 2 puntos, coma, prom par. Ejecuto mi línea de código. Bueno, ahí no me va a salir respuesta porque no estoy corriendo ese código, sino tengo que correr argumento 5. Y me aparece que el promedio es 479644.33333. Imprime el promedio. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Le voy a cambiar el nombre a esta función y le voy a colocar promedio. Y voy a ejecutar el código. Error. Y el error sale sencillamente porque promi, cuando él se va acá, promi no existe. Se llama es promedio. Y le voy a colocar acá, en vez de promedio, promi. Y voy a generar acá. Vamos a correr promi. Recordemos siempre simular o correr el código que tenemos en pantalla para que guarde sus cambios. Y resulta que cuando yo genero esto, me entrega, digamos, la respuesta. Aquí me apareció que el promedio no estaba definido, porque aquí no está definido. Miren, yo lo había cambiado a promedio. Y ya ahora sí tenemos de nuevo la respuesta. Y puede pasar, estos errores le pueden aparecer, es porque no le entregamos unos nombres y no llamamos a las funciones con el nombre que se merece. Y por eso pues puede generar algún tipo de inconvenientes. Esto sería si utilizamos módulos independientes, pero lo que yo buscaría es crear múltiples módulos y solamente los voy llamando. Reparemos acá el de promedio y le ponemos promedio, este promedio y a este promedio, así como tan simple. Miramos aquí los cambios. Miramos acá los cambios y está funcionando correctamente. Ahora me voy a crear una función que contenga los dos y los voy llamando uno por uno. Entonces hacemos esto. Vamos a crear otra función. Entonces file, new Python file. Y acá le colocamos que es mi módulo.
Mi módulo. En mi módulo pues voy a colocar que este módulo contiene varias funciones. Este módulo contiene varias funciones. Entonces, para minimizar en tiempo, vamos a ver cómo hacemos el tiempo. Estamos bien. En tiempo, entonces me voy a llevar este de sumatoria, mi módulo. Me voy a llevar este de promedio. Ya, con esos dos está bien. Y me voy a llevar, bueno, voy a hacer una acá de impresión, imprimir. Reciba un argumento. Y el argumento, pues lo único que vamos a decir es print. El módulo está imprimiendo. El módulo está imprimiendo. 3 puntos suspensivos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un print con los valores que lleguen de X. Retornamos X, X y esta sin retorno, ¿sí? Normalito. Observemos algo particular. Listo. Tenemos una función, dos funciones, tres funciones que hacen parte de mi módulo. Entonces la idea sería empezar a llamarlos y generar ciertas operaciones. A esto es lo que le llamo llamada de funciones a partir de módulos o paquetes. Este sería, digamos, mi paquete. Me vuelvo acá a código principal y resulta que ya no necesito estos que están acá. Entonces esto podríamos darle otro nombre. Vamos a darle guardar como argumento 6 para no cambiar, digamos, lo que llevamos. Se llama argumento 6. Bueno, cuando tengo librerías puedo abrirlas y cerrarlas, al igual que las funciones. Miren, veamos las funciones. Para minimizar o utilizar un poquito ahí el código. Entonces ya no necesitamos las 5, vamos a manejarnos aquí en las 6 y voy a borrar esto. Esto calcula operaciones. Este código opera por módulos. Resulta que ya tengo creado mi módulo, este que tenemos acá, pero pues no lo hemos compilado. Vamos a compilarlo. Dice que no hay errores, o sea que todo está ok. Tengo función sumatoria, función promedio, función imprimir. Ya tengo mis tres funciones. Y la idea sería llamar mis tres funciones en un solo módulo. Entonces lo único que tengo que hacer es, si las quiero llamar por independiente y solamente necesito una, necesito la de imprimir. ¿Cómo haría? Escribo desde mi módulo import imprimir, así. Solamente coloco el nombre acá de la función que necesito. Y si necesito imprimir, pues solamente escribo imprimir y le envío imparse. Vamos a generar a ver qué respuesta nos da esto. Y podemos subirlo un poquito. Este código opera por módulos. El módulo está imprimiendo, imprime los números. Vamos a generar otro módulo acá de ordenamiento. Dev, ordena, recibe X. Y debajo vamos a colocarle Z igual a sorted de X. Acá retorno Z. Vamos a darle acá. Acá hay dos espacios. Quite el error. Y listo. Y acá le damos un espacio para que quite ese error. Corremos esto. Y quiere decir que tenemos una función, dos funciones, tres funciones, cuatro funciones, cada una con un nombre específico. Y estamos acá en argumento 6 y solamente necesito imprimir. Entonces envío esta. Cuando lo doy a correr, solamente imprime esta. Ahora, si yo le doy acá ordena, el de ordenar, entonces sería
Z es igual a ordena, no aparece, ¿sí? No ordena, no aparece sencillamente porque no existe. ¿Y cómo lo haría? Entonces le doy una coma acá en import y le coloco el que me hace falta, ordena. Y ahora sí lo puedo llamar, entonces acá ordena. ¿Qué le voy a enviar? Los pares. ¿Y qué voy a hacer? Voy a imprimir los zetas. Y vamos a ejecutarlo. El módulo está imprimiendo 40, 12, 12, 47, 58. Bueno, ahí son los números. Y esos números corresponden al ordenamiento de los que tenemos acá. Pero observemos algo, que el módulo tengo que llamar las funciones que voy a utilizar. Ahora, si necesito la de suma, que creo que se llama sumatoria, entonces le coloco acá, coma, sumatoria. Y digo acá, bueno, en una variable suma, guarde lo que está en sumatoria, envíele los impares. Posteriormente, pues diga que hay un print acá que va a escribir que la sumatoria es dos puntos bracket las n la sumatoria es acá no se me fue esto coma a ver, la sumatoria es así una palabrita. Y le vamos a colocar acá debajo que utilice mi función imprimir y le envíe los valores de suma. ¿Qué quiere decir esto? Que suma es igual a sumatoria, entonces va y busca sumatoria en el módulo. Se lleva los impares. Imprime que la sumatoria es, pero le deja a la función imprimir, que es la función de mi módulo imprimir, la que tengo acá de tercera, que imprima pues lo que le llegó. Vamos a ejecutarlo. Y nos dice, el módulo está imprimiendo, imprime los números ordenados, la sumatoria, bueno, los números sí, ordenados, la sumatoria es, dos puntos, aparece el módulo está imprimiendo porque acá dice que el módulo está imprimiendo y después imprime el valor. Y quedaría, digamos, como último aporte al manejo de módulos, es que yo puedo establecer cualquier tipo de módulo de la longitud que sea, la función que sea, irlo llamando. Puedo copiar módulos en diferentes ejercicios siempre y cuando estén dentro de la misma carpeta para que sean llamados. Pero quedaría la pregunta, bueno, ¿cómo importo todos los módulos de un solo golpe? Bueno, vamos a File, New, en este caso, bueno, vamos a hacer un new, vamos a copiar este 5 que lo tenemos, vamos a replicarlo, guardar como, y lo vamos a guardar como listas 7.py. Entonces resulta que cuando yo voy a importar un módulo y necesito todas las librerías, pues solamente escribo from mi módulo import y coloco un asterisco, el cual pues me va a traer todos los elementos que yo tengo en mi módulo, todas las funciones para que pueda generar este código. Y le damos acá run argumentos y nos da la misma respuesta que en el caso anterior. Recordemos que el asterisco importa todas las funciones que están alojadas en el menú. Bueno, eso está consignado en las láminas que se les compartirán en el campus que tienen. Importar funciones específicas de un módulo, importar todas las funciones que es donde hemos llegado. Y nos queda la actividad del día de hoy, la que les pienso asignar para que trabajen en el transcurso de estos días. Vamos a recordar el reto, el taller de refuerzo número 3. Todos recuerdan el taller de refuerzo número 3, donde ahí había que crear 5 listas. Las 5 listas tenían 20 datos y cada 20 datos tenía ventanas de 5. Nos tocaba hacer un montón de condicionales. Condicionales para los azules, condicionales para los naranjas, condicionales para los grises y condicionales para los verdes, y decir quién era mayor entre ellos. ¿Cuál es la actividad? Es utilizar los módulos, utilizar las funciones con listas o los módulos y darle respuesta a ese ejercicio, pero utilizando lo que vimos hoy en clase.
No sé si hay otra pregunta antes de irnos, algún tipo de inquietud que podamos solucionar y continuar con este proceso. Ingenieros. Sí, profe, preguntan por aquí, por ejemplo, alguien que trabaja en Colab, ¿cómo puede implementar esto allá? ¿Implementaron el qué? Dice que trabaja en Colab, no, que trabaja en Colab, ¿cómo En Colab. cómo implementar en Colab? Sí, en Colab tendríamos que ver a nivel de módulos, pero pues lo que son los módulos se utilizan en códigos que están locales, o sea, códigos locales podría yo llamarlos. Sí, en Colab ya es diferente porque tendríamos que ver si podemos hacer llamados o no podemos hacer llamados. Podría dar, digamos, testimonio de que funciona en PyChart, que funciona en el Python convencional y que funciona también en el Spider, trabaja igual el uso. En la parte de Colab no lo he probado. Finalmente, pues agradecerles por la participación, por las preguntas y por todo, digamos, este proceso que más de, digamos, de aprendernos todo esto es un proceso, digamos, de entendimiento, de aprendizaje y que secuencialmente pues vamos obteniendo algunos resultados. Los resultados pues son de forma exponencial, cada vez vamos aprendiendo más y cada uno de los contactos pues nos garantizarán, digamos, este proceso. También las búsquedas individuales, las tutorías y demás. Agradezco por la asistencia, agradezco a los ingenieros, ingeniero Sergio, ingeniera Marlene, el ingeniero Luis Enrique, el ingeniero Abilio y el ingeniero y a los demás presentes. Vamos por todo el acompañamiento, a José y demás. Creería yo que pues, ya podemos dar como finalizada, no olvidemos la actividad relacionada a listas de refuerzo 3, la cual era crear las 5 listas y ejecutar las comparaciones, pero vamos a implementar tanto módulos como funciones para la solución más corta y comprimida de este ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Germán. No sé si me escuchan bien. Sí, señor. Bien, muchachos. Bueno, hemos llegado a la sesión, a la final de la sesión de hoy. Profe Marlene y profe Sergio, muchas gracias. No sé, profe Marlene o profe Sergio, si hay alguna pregunta que resolver en este momento. Profe, pues hay muchas preguntas con respecto a los test de inglés, a las actividades. Hay mucha gente que ha pedido pues, mayoría de tiempo, entonces en ese caso, pues, Listo. Bueno, muchachos, pues les comento, vamos a darle apertura a todos los test de inglés y a todas las clases, a todas las tareas o todos los entregables hasta el Buenos días, profesor Luis. Buenos días, Rolando. ¿Cómo están? Hasta el 25 de octubre, muchachos. Entonces, hoy activaremos todo esa, porque sí hay varias solicitudes que me han llegado al correo, los chats y demás. No sé, profe Sergio, ¿otra pregunta? No, muchachos, no olviden realizar las actividades, la encuesta y todo lo relacionado con el ejercicio de lo que estamos hablando. ¿Sí hay no hay preguntas puntuales para el profe Germán? No, ya se han venido resolviendo. Perfecto. Va a salir una que dice que cuando se envía un proyecto de Python y este tiene implementado funciones que fueron creadas con otros módulos, no interfieren en los cálculos. Al correr el programa no en los módulos, cuando envíen las funciones, pues lo que se espera es que los retos se entreguen con la información, digamos, vista en los digamos, en todo el desarrollo, y digamos, si ya son otro tipo de actividades y demás que utilicen, digamos, librerías de las que se han visto, sí tienen que relacionar qué librería utilizan. En el caso de las entregas, cuando se utilicen módulos como los que vimos hoy en clase,
tendrán que hacer la entrega con esos respectivos módulos, los cuales pues darán respuesta a el código de forma correcta. Listo, profe, por el momento no hay más preguntas con relación a la clase. Bueno, es importante, bueno muchachos, darle por finalización a la sesión y recordarles que mañana por calendario no hay clase, los esperamos el viernes. Recuerden hacer el ejercicio que el profesor Germán dio, el ejercicio de refuerzo diario, como habíamos quedado, y el viernes a las 7 de la mañana lo resolveremos. Hoy subiremos toda la información pertinente y vamos avanzando en el buen ejercicio. Muchas gracias, profesores. Buen día, hasta luego. Entonces, a ver si de pronto los profesores... Hasta luego, buen día para todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buen día.